Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu canal Modo FBA. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controversial en Amazon, y es que vamos a hablar si vender en Amazon es un ingreso pasivo, y también vamos a hablar de todos los scams que hay ahí afuera. Así que si te interesa, este es un video muy interesante. No quiero que tú te lo pierdas, porque tú puedes ser una de esas víctimas que estos gurús van a tratar de contactarte para ver si tú caes en la trampa. Así que si te interesa, quédate en este video y vamos directamente con él. Ok, entonces déjame yo darme un traguito de café primero. Lo voy a necesitar porque en el video de hoy es un poco controversial, como le dije al principio. Y es que vamos a hablar de si vender en Amazon es un negocio que es pasivo. Ok, si tú no sabes, lo primero que yo quiero que tú sepas, vamos a aclarar cuál es la diferencia entre un ingreso pasivo y un ingreso activo. Y para no ser yo, vamos a ir directamente, me puse a investigar y llegué directamente a Shopify, que tiene un artículo que se llama ¿Qué son los ingresos pasivos? 5 ideas y ejemplos para generarlos. Y entonces es muy importante que aquí debajo vamos a leer lo que dice. Y dice, como su nombre lo indica, los ingresos pasivos son un tipo de ingresos que percibes de manera pasiva o, si lo prefieres, automática, sin tener que monitorizar o actuar de manera constante para ello. Otra forma de verlo sería percibir dinero mientras duermes o haces otra cosa. Eso es muy importante. Muchas personas hablan de eso, que si tú haces dinero mientras estás durmiendo es algo pasivo. Ahora dice, ¿en qué se diferencian los ingresos pasivos de los activos? La principal diferencia entre los ingresos activos y pasivos está en el grado de interacción o aplicación que se debe realizar para obtenerlos. Los ingresos activos son el resultado de haber realizado algo, una acción, una venta, un servicio o cualquier otra actividad. Y entonces, si tomamos esto directamente y lo aplicamos a Amazon, nos vamos a dar cuenta que el negocio de Amazon para nada es un negocio pasivo. Por el contrario, es un negocio activo que tenemos que nosotros seguir todos los días, estar encima de nuestro negocio para poder tener éxito, para poder seguir avanzando. Ahora, ¿por qué muchas personas ¿por qué muchos gurús ahí afuera están tratando de introducir esa idea de que tú puedes tener un negocio en Amazon y que sea pasivo? Ellos lo están haciendo porque hay algo en el mundo de Amazon que es la automatización. Se está volviendo de moda y hay muchísimas personas que están cayendo en esta trampa. ¿De qué trata? ¿De qué es? ¿Cómo funciona la automatización? O muy fácil. Vamos a suponer en este ejemplo, yo vengo y te digo, tú me conoces, yo soy Leonel, tú sabes que yo tengo una tienda exitosa, que yo conozco cómo funciona todo el proceso. Entonces lo que tú tienes que hacer, Juancito, es que tú tienes que darme a mí $30,000 y yo te voy a correr una tienda para ti. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tú vas a hacer es que tú me vas a dar esos $30,000 a mí y luego yo me encargo del resto. Tú no vas a hacer nada, tú no tienes que mover ni un solo dedo. Yo voy a buscar los productos por ti, yo voy a vender, voy a setear todo y tú no tienes que hacer nada. Y tal vez yo te voy a dar, no sé, un 10, un 15% del retorno de la inversión que tú hiciste todos los meses y yo me voy a quedar con otra parte. Para muchas personas dicen, uy, está excelente. Yo voy a invertir esos $30,000 y no tengo que hacer nada y todo está bien. Y aquí es donde está la trampa. Lo que muchos de ellos no te dicen, que la mayoría de personas de estos programas de automatización lo que hacen es dropshipping. Y ya yo te lo he mencionado varias veces, pero si tú no sabes lo que es dropshipping, es cuando nosotros, por ejemplo, el negocio de Amazon, nosotros compramos en Walmart, mandamos esos productos a Amazon y cuando un cliente pone una orden desde Amazon se lo enviamos al cliente. El dropshipping es cuando yo pongo un producto de venta en Amazon, pero yo nunca mandé ese envío a Amazon. Yo nunca mandé esos productos a Amazon. Yo voy a esperar que un cliente ponga la orden y directamente desde Walmart yo lo voy a mandar hacia el cliente. Entonces entran muchísimas confusiones al cliente porque cuando el cliente está esperando un producto que le llegue de Amazon, él va a recibir una caja que dice Walmart. Por ahí empieza la confusión, como ¿por qué si yo pedí en Amazon me está llegando de Walmart? Y también muchísimas otras cosas, como que si alguien pide un regalo, le va a llegar el precio a la persona y va a ver cuánto costó. Y así hay muchísimas cosas, así que es muy fácil que Amazon lo identifique y las personas que hacen dropshipping usualmente no duran mucho en el negocio de Amazon. Y por eso también es que este scam, porque así hay que decirlo, este scam no dura mucho porque la mayoría de personas están haciendo dropshipping y Amazon se da cuenta rápidamente porque es bastante fácil.
Ahora, yo te quiero dar este mensaje a ti. Yo recibo muchísimas personas que siempre me están diciendo, Leonel, tú no corres una tienda. Leonel, tú no puedes, tú no vas a crear un programa de automatización. Si alguna vez tú me ves que yo creo un programa de automatización, ese es el momento que tú tienes que dejar de seguirme. Porque como lo hemos dicho muchísimas veces, este no es un negocio fácil. Este negocio requiere de muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y nadie lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Nadie más lo va a hacer por ti. Así que si tú eres de esa persona, no me preguntes porque nunca va a pasar. Y tú no deberías de estar haciendo eso porque tú lo que estás preguntando, estás tratando de perder tu dinero. Yo no voy a mencionar nombres, pero una empresa bastante reconocida en el mundo de Amazon aquí en los Estados Unidos, tenían canal de YouTube, tenían una comunidad súper grande. Hoy en día están siendo demandados por muchísimo. Yo creo que más de 50 millones de dólares es la demanda que hay en contra de esa compañía y es por el programa que ellos tenían el programa que ellos tenían, casi lo menciono, no quiero mencionarlo, el programa que ellos tenían de automatización. Así que esto es un peligro, tú tienes que tener bastante cuidado y si tú estás en este mundo de Amazon, va a haber tiempo donde las personas se te van a acercar a ti. Oh, yo puedo llevar tu cuenta, esto es una trampa y tú no debes de caer. Si vamos, por ejemplo, solamente podemos Amazon automatización y nos van a salir muchísimas cosas. Sí, aquí como que están pagando, desde que tú ves que estas personas están pagando publicidad para aparecer aquí, tú sabes que lo que ellos están tratando de hacer. Entonces, si tú, por ejemplo, entras, ellos te están diciendo aquí que ellos, lo voy a poner en español para que tú puedas rápidamente mirar qué es lo que están promocionando. Ok, oportunidades de ingresos pasivos. Amazon Automation. Entonces aquí te dice, es un servicio que te permite obtener ganancias del mercado de Amazon sin involucrarse en la administración de su tienda en línea. Y aquí te dicen, por ejemplo, todo lo que ellos van a hacer. Pero, como te digo, no caigas en la trampa. Nunca lo hagas porque yo no he visto todavía hoy en día. Todavía yo tengo ya un tiempecito en este mundo. No conozco la primera persona que hable bien o que haya tenido buena experiencia con estos scams y todo lo que tiene que ver con la automatización. Y hay otras personas que te están diciendo, oh, 100% automático, tú no tienes que hacer nada en 30 días y es totalmente garantizado. Así que esas son de las personas que tú tienes que salir corriendo de la automatización. Y hoy en día también en las redes sociales tú vas a ver muchísimas personas que te van, tú lo ves, que están saliendo en yate, que tienen Ferrari y que tienen muchísimo dinero y te dicen que todo lo están haciendo con el negocio de Amazon, pero lamentablemente no es así. Esas personas se están tomando el dinero tuyo porque yo puse como un ejemplo $30,000, pero yo he visto muchísimos programas de automatización que cuestan 30, 50, $40,000 para ellos, para tú poder entrar al programa. Y lo que estas personas hacen es que se compran esos Lamborghini, esos carros, y después tratan de buscar a otras personas que le den más dinero. Aquí hay otra persona que también lo mismo, están diciendo, tú lo primero que tienes que hacer es una consulta, después ellos van a lanzar tu tienda por ti, después ellos van a manejar tu tienda y lo único que tú tienes que hacer es recibir tu ingreso súper cómodo. Así que lo venden muy bonito. Parece muy bueno para ser cierto y es que no es cierto. Es un fraude total y tú no deberías de ser parte de ese fraude. Así que mi recomendación es que si algún día tú estás a punto de lanzarte y de adquirir un programa de automatización, no lo hagas porque vas a perder muchísimo dinero, te lo estoy diciendo. Yo me estaba empapando mucho de ese caso que pasó, que te comenté. Está en la corte. Hay muchísimas personas afectadas que perdieron de 20, yo creo que era $30,000 que tú tenías que pagar para tú pertenecer al programa. Y hoy en día se quedaron sin nada. Y si tú solamente tienes que poner la automatización de Amazon y pones fraude y te van a salir muchísima información porque lo que es un fraude. Así que nada, muchas gracias una vez más por ver el video y estar aquí conmigo. Si te gustó esta clase de videos donde te doy un poquito más de mi opinión de lo que está pasando en el mundo de Amazon, déjamelo saber en los comentarios. Y si te interesa que yo hable de cualquier otro tema que sea interesante para la comunidad, también me lo puedes dejar y puedo hacer un video para todos ustedes. Así que nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima. Chao.